Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda a tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. En estos tiempos estamos experimentando, amado, por medio de los medios de comunicaciones, tantos escándalos dentro de la Iglesia Cristiana Católica, viendo a sacerdotes sorprendidos en actos de homosexualismo, en la práctica de la pedofilia, en la corrupción y tantas otras cosas. ¿Por qué esto sucede si realmente la Iglesia Cristiana Católica es la Iglesia de Jesucristo? Amado, esto confirma que la Iglesia Católica es la única Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué, amado? En Mateo 24:35 dice la palabra: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La palabra de Dios debe cumplirse. Esto que están sucediendo dentro de la iglesia están establecidos dentro de la palabra de Dios y se están cumpliendo lo que Jesús ha dicho. Y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios, que esto asevera más que la Iglesia Cristiana Católica es la Iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo, la palabra lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Así como el cuerpo es uno solo, contienen varios miembros, así también Cristo. Esclavos, libres, judíos, griegos, por el bautismo formamos un solo cuerpo, dice Pablo. No es dos cuerpos ni tres cuerpos, un solo cuerpo, que es cuerpo para la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: el cuerpo es la iglesia, Cristo es cabeza del cuerpo. Bendito sea Dios. Esta iglesia está unida. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4. El Espíritu Santo es unidad. Por eso hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza, una sola fe y un solo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia. Hay uno solo, dice Pablo. Este único cuerpo debe pasar por el mismo camino por donde pasó la cabeza, quien es Jesucristo. Amado, ¿y cómo fue la vida de Jesucristo? Lo encontramos en San Mateo capítulo 2, versículo 13. En el comienzo, en la infancia del Señor, dice la Escritura: cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La cabeza tuvo que huir en el comienzo de su vida, en su infancia. Huyó, se escondió. ¿Cómo fue la vida de la iglesia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, fue perseguida al igual que la cabeza. La iglesia en su primer siglo tuvo que esconderse, huir, enterrarse en las catacumbas, porque hubieron muchos reyes del Imperio Romano que perseguía a la iglesia cristiana católica. Por eso tuvo que esconderse al igual que la cabeza. Bendito sea Dios. El Señor lo había prometido en San Mateo capítulo 10, versículo 22. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Es por causa de Jesús que la iglesia está siendo odiada por el mundo. Lo sigue confirmando en San Lucas capítulo 21, versículo 17, la palabra de Dios. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. Muchos sacerdotes hoy son martirizados, asesinados. Esto sucedió de un principio. ¿Por qué la iglesia es odiada? En San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesús lo aclara el por qué es odiada su iglesia. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. El que fue odiado primeramente no fue el Papa, ni los obispos, ni los apóstoles, ni los sacerdotes, sino que Jesucristo. Él fue odiado. El versículo 20, acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Bendito sea Dios. ¿Quién le tira piedra contra los musulmanes? ¿Quién, pastor protestante, están gritando contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los hindúes, mahometanos o tantas otras religiones falsas? ¿Por qué solamente la causa de acusaciones? ¿Por qué solamente contra la iglesia cristiana católica se tiran piedras?
¿Por qué ningún maestro de los musulmanes se sacan su pecado por medio de comunicaciones? Porque la iglesia de Jesucristo es odiada, perseguida, porque la cabeza fue también perseguido de la misma forma. Bendito el santo nombre de Dios. El Señor Jesucristo va creciendo. Recibió su bautismo en San Mateo capítulo 3, el versículo 16. Después del bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu para luego ir y proclamar el Evangelio en San Mateo capítulo 4, versículo 17. De la misma forma, la iglesia en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fue bautizada por el Espíritu Santo. El versículo 14, así como Jesús salió a predicar, también esta iglesia encabezada por Pedro salió a predicar, a anunciar la buena noticia. El Señor Jesús, su ministerio va creciendo, ya tiene muchos seguidores, muchos miembros, al igual que la iglesia de Jesucristo. Va creciendo y los cristianos van en aumento, los bautizados. Ahora comienza algunos a abandonar al Señor Jesucristo a la cabeza, y eso lo confirma San Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús comenzó a predicar sobre la doctrina de la Eucaristía, diciendo, San Juan 6:51 en adelante: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es necesario que ustedes coman de este pan. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come y bebe tendrá vida eterna. Muchos de sus seguidores, discípulos cristianos, dijeron así el versículo 60. Al oír estas enseñanzas, la doctrina de Jesús, sus seguidores, los cristianos, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. Para muchos es difícil aceptar la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesucristo. Entonces se preguntaron, ¿quién puede hacerle caso? Estos que no aceptan la doctrina, estos que rechazan lo que Jesús está enseñando, ¿qué lo hacen? San Juan 6:66, el número de la bestia, el 666 dice, desde entonces muchos de los que le habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Estos que abandonaron a Jesucristo lo hicieron por no aceptar su doctrina. Ellos son seguidores, son discípulos, pero dejaron de seguir. Abandonaron el grupo de Pedro y los demás apóstoles. Abandonaron la iglesia de Jesucristo por no aceptar la doctrina. Bendito Dios, esto también, amados, sucedió en la historia de la iglesia. La encontramos bíblicamente. Jesús ha dicho que esto tiene que suceder, lo que está sucediendo hoy. El protestantismo es anunciado, profetizado por Jesucristo en San Mateo 24, versículo 3, la pregunta de los apóstoles: ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús contestó: aparecerán muchos falsos ungidos, muchos falsos mesías. ¿Para qué? El versículo 10, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el año 1517 comenzó a cumplirse esta profecía de Jesucristo. Martín Lutero comenzó a renegar de su fe, a negar la doctrina apostólica, abandonó la iglesia de Jesucristo. El versículo 11 dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Entonces comenzaron a aparecer muchos falsos profetas, hoy llamado pastor protestante. ¿Para qué aparecen estos? Para engañar a mucha gente. Por eso, muchos cristianos han sido engañados y se convirtieron en protestantes. Perdieron su fe. Salieron de la iglesia de Jesús. Abandonaron la iglesia del Señor. Sucedió porque se debe cumplir la palabra de Dios. A la cabeza lo abandonaron. Al cuerpo también siguen abandonando. Y la escritura en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante lo llama a estos que están saliendo de la iglesia los anticristos. Bendito es el santo nombre de Dios. Dice, amado, la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 25. A Jesús, ¿cómo lo llamaron? El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llamaron Belzebú, ¿qué dirán de los de su familia? A Jesús, el jefe de la casa,
el jefe de la iglesia, lo llamaron Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué dirán de su familia? Dirán la gran ramera, la bestia, el anticristo. ¿Por qué lo llaman esto? Se cumple lo que Jesús dijo. Por mí dijeron Belzebú, por ustedes dirán peor. Por eso lo llaman al Papa el anticristo, la gran bestia. Bendito sea el santo nombre de Dios. En San Lucas capítulo 17 versículo 1, el Señor Jesús anunció que estos escándalos hoy deben suceder. Si está escrito en la palabra de Dios, debe cumplirse. Estos escándalos Jesús ya había anunciado. Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya escándalo en la iglesia, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Es inevitable el escándalo en la iglesia. Esto debe suceder, escrito está en la Escritura. Jesús lo ha anunciado. Si Jesús lo anunció, se cumple. También la poderosa palabra de Dios en San Marcos, capítulo 9, versículo 42, dice que los escandalosos tendrán que pagar si no se arrepienten. El Señor advierte que el reino de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 24, está conformada por diferentes semillas. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos no es el reino de Satanás, no es el reino de los musulmanes o de cualquier otro hombre. Es el reino de los cielos. Pero cuando todo estaba durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Dónde Satanás sembró la mala hierba? En el reino de los cielos. En el mismo terreno donde Jesús sembró la buena semilla. En la iglesia Satanás sembró mala hierba. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. La mala hierba aparece, es visible dentro del reino, no fuera de él. Dentro de la iglesia, la mala hierba está con los trigos. Los malos sacerdotes están con los buenos sacerdotes. Los malos cristianos conviven con los buenos cristianos. Los peores bautizados conviven con los santos. Pues el trigo y la cizaña están juntas. Esto no se puede separar bíblicamente. El Señor lo ha dicho, bendito Dios. Aunque esto pareciera destruir toda la iglesia del Señor, la vida de Jesús llegó a su término. A ser crucificado, dice en San Marcos capítulo 15, versículo 33, cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento de su muerte, la tierra entera se volvió oscura. La luz desapareció. Amado, pareciera que Jesús está derrotado. La muerte pareciera que venció a Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Por eso dice en Marcos 16:10, San Juan 20:19, los discípulos estaban llorando, estaban tristes, estaban con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Pareciera que todo está terminado. Lucas 24:13, muchos regresaron a su tierra, perdieron la fe, perdieron la esperanza. Pero aparece lo que nos esperaba. En San Mateo capítulo 28, versículo 1. La poderosa palabra de Dios dice lo que sucedió. El último temblor es lo que la iglesia está experimentando. El versículo 2, de pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. Bendito Dios. Esta última sacudida, este último temblor donde está Jesucristo, la cabeza de la iglesia, no fue el golpe final. Fue un temblor que anuncia la victoria final. El ángel gritó, Cristo está vivo, Jesús resucitó. Amado, la iglesia que está pasando este último temblor, la última sacudida, es el anuncio de la victoria final de Jesucristo. Pues Mateo 16:19, el poder de la tiniebla no prevalecerá contra mi iglesia. Esta iglesia, con todos los golpes, con todas las tormentas, tiene 2018 años, 21 concilios, 266 papas, miles de mártires, y seguimos contando y acumulando santos a través de nuestra vida de santidad. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús, amado.